Wow, tremendo, pero como mexicano, pues sí, no, ¿cómo explicarte? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te dan? Hermano, una vez que yo tenga la residencia permanente ya liberada, tengo que esperar a 5 años estando con la residencia permanente y después aplicar a la ciudadanía, y eso es un proceso que se tarda aproximadamente un año más todavía, ¿ves? Y ya después me puedo ser ciudadano canadiense. Perfecto, queremos enviar saludos rápidamente antes de darte los micrófonos a Quito, Ecuador. Nos están escuchando desde Quito, Ecuador, en Toronto, literalmente cubriendo el continente, desde Argentina, Quito, Toronto, Dallas, Texas, Detroit, Michigan, toda la Ciudad de México, norte de Carolina, Nueva York, Pasadena, Texas, Oklahoma, Virginia y Cuauhtémoc, México. Muchas gracias por estar escuchando. Quiero enviar saludos a mi madre que mañana llega para mi cumpleaños y bueno, ya estamos contentos con su llegada. Y bueno, pastor, le dejo los micrófonos, el tiempo es suyo, adelante. Así es, hermanos, pues muchas gracias otra vez por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. Gracias también a los hermanos que se encargan de todo esto de la radio y obviamente, primeramente gracias a Dios también que bueno, ya vida y salud para poder estar con ustedes el día de hoy. Y gracias, hermanos, por su sintonía. En verdad te aprecio mucho que nos estén acompañando. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de los distintivos que han caracterizado a la Iglesia Bautista durante su comienzo. Y vuelvo a recordar, hermanos, si nosotros vemos históricamente, la Iglesia Bautista es la iglesia que comenzó el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Hay un libro, hermano, muy bueno que se llama El Rastro de la Sangre. Ese libro yo se lo recomiendo porque habla acerca de la historia de la iglesia. Aunque yo no estoy tocando la historia de la iglesia, sino simplemente los distintivos que han caracterizado a la iglesia durante los años desde su comienzo, es importante notar que allí se nos da una gráfica al final de donde se rastrean las principales denominaciones que hay hoy en día, desde las sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, también algunas iglesias que salieron de la Reforma como los presbiterianos, los luteranos, etcétera, y también la Iglesia Católica, y todos tienen un comienzo con un fundador. Pero la Iglesia Bautista, hermanos, viene una línea que está trazada desde el comienzo, desde el ministerio terrenal de Jesucristo, y eso es lo bonito, que podemos tener, hermanos, confianza de que la Iglesia Bautista, la iglesia que Jesucristo comenzó. Y no es arrogancia, hermanos, sino simplemente es un hecho histórico. Y las características que han caracterizado, válgame la redundancia, son las que hemos estado hablando en las últimas semanas. Hoy vamos a hablar acerca de la membresía de la iglesia. Muchas iglesias, hermanos, no tienen ningún protocolo para su membresía, sino que aceptan a cualquier persona que llega a ellas y se sientan a escuchar los mensajes. Y llegan ahí, escuchan los mensajes, se sientan y se les considera como si fuese un miembro más, pero no es así. Vamos a empezar esta lección, hermanos, el día de hoy, pero vamos primero a tener una palabra de oración. Y quiero orar esta mañana. Señor y mi Dios, quiero darte gracias nuevamente por lo bueno, Señor, lo bondadoso que tú has sido con nosotros, Señor. Nos has permitido vivir un día más, Señor, sin merecerlo, Señor. Pudimos haber estado muertos el día de hoy, Señor, o estar, Señor, enfrentando una calamidad, pero estamos aquí, Señor. Sin embargo, Señor, podrá haber alguien, Señor, que esté enfrentando alguna calamidad el día de hoy, Señor, que me esté escuchando. Yo te pido por esa persona, que esta persona sepa que todo tú lo tienes en tus manos, Señor, y que hay un plan perfecto dentro de tu voluntad, Señor. Por favor, Señor, dale esperanza, dale consuelo a esta persona. Yo no sé cuál será la situación, Señor, pero yo te pido que este día, Señor, no sea opacado, Señor, por el desánimo, pero que pueda, Señor, sentir tu amor, Señor, como ese aire fresco que llega hasta el Espíritu, Señor, del Espíritu Santo, y que pueda, Señor, sentir tu amor muy grande en su vida, Señor. Acompáñanos el día de hoy. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía, hermanos, hay muchas iglesias que no tienen un protocolo, y es que no estamos hablando, hermanos, de una religiosidad tampoco, ni un protocolo religioso, ni ningún mecanismo de membresía, ni mucho menos, pero sí, hermanos, la Biblia enseña claramente que para pertenecer a la iglesia había un orden, así como un llamado también a la separación. Habíamos visto en lecciones previas que la iglesia, hermanos, es un cuerpo de creyentes. Hemos visto que el significado de la palabra iglesia es una asamblea llamada con un propósito aparte. Esto debe ser claro, hermanos, para poder entender que los constituyentes de dicha institución
Son personas que Dios ha llamado con un propósito. Recuerdan, hermanos, que cuando vimos en aquellas lecciones que hablamos acerca de la iglesia, que yo les dije que la palabra iglesia es una palabra compuesta griega que viene de ek y kaleo, eclesia, y que es una asamblea que es llamada aparte. Y el Señor Jesucristo convocó esta asamblea cuando estaba en capítulo 4 de Mateo y empezó a decir: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y aquí tenemos, hermanos, el comienzo de la iglesia, de esta institución que conocemos como iglesia. Estas personas escucharon la voz de Dios, el llamado de Dios, dejaron todo al instante y le siguieron. Y fíjense que Dios los había llamado con un propósito, y aquí está el propósito, dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Entonces el propósito, hermanos, primordial de la iglesia es ir a pescar hombres. Dice la palabra de Dios en la Gran Comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ves? El llamado, hermanos, el llamado de la iglesia es ir a hacer discípulos a todas las naciones, no solamente un grupo específico, sino predicar el evangelio a todas las naciones. Y después dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y continúa enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque junto con la declaración de la comisión que el Señor nos da, de la gran comisión de ir y hacer discípulos, vemos el propósito, se da una promesa de perpetuidad a la iglesia. Él dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que la iglesia que Jesucristo estableció, se le prometió una perpetuidad, y desde el momento que el Señor Jesucristo la estableció, iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Esto es muy interesante, pero nuevamente, esta asamblea que el Señor constituyó, hermanos, tiene unos elementos claros e importantes como miembros. No es, nuevamente, repito, no es arrogancia ni egocentrismo el decir que la iglesia bautista es la iglesia que Jesucristo estableció. Es historia, simple y sencillamente. También, hermanos, cuando hablo acerca de que debe de haber un protocolo para la membresía de la iglesia, no estoy hablando de un egocentrismo, refiriéndome que la iglesia bautista sea una iglesia exclusiva, aunque hasta cierto punto lo es. Yo ahorita voy a explicar bien esto. Si la iglesia es una asamblea, y así lo es, los que lo constituyen, o lo que constituyen esta asamblea, son personas que han sido llamadas. Es decir, no solamente han sido llamadas, pero han atendido el llamado. Es decir, han creído y han seguido al Señor. Y porque han creído y porque han seguido al Señor, han sido bautizados. ¿Ves? Eso lo vemos aquí en la Gran Comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, las personas que Dios llama a través del mensaje de salvación, creen el mensaje de salvación, siguen al Señor Jesucristo, son bautizados, son parte de esa asamblea. Miren bien, si permitimos que cualquier persona que venga a la iglesia se siente, sea miembro, sea parte de la iglesia, entonces estamos, hermanos, cayendo en una filosofía, o en una enseñanza más bien, que se llama la iglesia universal. La iglesia universal, hermanos, es un pensamiento ajeno a las escrituras. Yo hablé de esto en sesiones previas, la diferencia entre lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. La iglesia no puede ser universal porque simple y sencillamente sería incongruente con la definición de la palabra iglesia. Iglesia es una asamblea, algo que está ensamblado y debe de ser local. Y yo di un ejemplo: tú no puedes decir que tú tienes una casa simple y sencillamente porque tienes un montón de arena en un sitio, tienes unos blocks en otro sitio, tienes varillas por aquí en sabe dónde, y tú dices yo tengo una casa. No, tú tienes elementos que pudieran construir o constituir una casa si estuvieran ensamblados correctamente. Entonces, la iglesia no puede ser universal porque tiene que ser una asamblea que es llamada con un propósito. Pero miren, vamos a ver, hermanos, varios versículos
para entender bien el patrón bíblico, hermanos, de esta membresía de la cual yo estoy hablando. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro se pone de pie en el día de Pentecostés y empieza, hermanos, a predicar un poderoso mensaje. Para resumir el punto que queremos resaltar, vamos a ir al versículo 36, cuando dice así: sepa pues, Pedro nuevamente está casi a terminar su predicación, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, fíjense bien, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, note aquí, hermanos, hay un versículo clave. Bueno, hay varios versículos claves, y voy a estar viniendo a este pasaje esporádicamente durante el mensaje, pero uno de los que quiero resaltar ahorita es que cuando ellos se compungieron de corazón, su corazón se oprimió, se estremeció. Ellos dijeron: ¿Qué haremos ahora? Pedro dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros. Y más adelante dice que con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pero mire el versículo 41 y escúchenlo, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bien, aquí se nos está dando un número, como 3,000 personas. Tal vez fuera un poquito más, tal vez un poquito menos, pero alrededor de 3,000 personas se añadieron. Ahora, esto quiere decir que la iglesia, para empezar, ya existía antes de Pentecostés. Es ¿cómo se van a añadir a algo que no había existido? Porque muchas personas creen que la iglesia comenzó en Pentecostés, y yo creo que la iglesia comenzó cuando Cristo la estableció en su ministerio terrenal. Yo creo que en Pentecostés ellos recibieron el poder, hermanos, del Espíritu Santo. ¿Ves? Y la iglesia tomó, hermanos, un auge mucho más fuerte con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí dice que los que recibieron su palabra, creo que hasta compungieron y dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora? Ellos se arrepintieron, recibieron la palabra predicada y se fueron bautizados. O sea, estas personas fueron salvas, pero no solamente fueron salvas, también fueron bautizadas. Y porque fueron salvos y porque fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ves? Entonces esto es bien importante. Ellos escucharon la predicación, el Espíritu Santo trabajaba en sus corazones cuando ellos se compungieron. Pedro hace la invitación, las personas reciben la palabra, es decir, son salvos, ¿verdad? También después de que son salvos son bautizados, después de ser salvos y bautizados se añaden a la iglesia, es decir, se hacen miembros de la iglesia. Pero no solamente esto es lo importante, hermanos, de que la Gran Comisión decía: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero continúa enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Entonces, hermanos, la Gran Comisión consiste en estas 3 partes, ¿ok? En hacer discípulos, en bautizarlos y enseñarles. Si tú estás ganando almas, hermanos, gloria al Señor por ti. En verdad, gloria al Señor. Es un mandamiento ganar almas. Pero tú no has cumplido con la Gran Comisión hasta que esa persona que tú ganaste lo traigas a la iglesia y sea bautizado. Y gloria a Dios por aquellas personas que se bautizan. Pero, hermano, todavía no has terminado el trabajo. Porque la palabra de Dios dice que todavía esta persona necesita ser enseñado. Y esto es lo que vemos aquí, hermanos, también en este pasaje. Estas personas fueron salvos, después fueron bautizados, y después dice que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, hermano, ¿qué caso tiene ir y lograr que alguien haga una profesión de fe, pero no lo traemos a la iglesia?
que casi